Saludos, esta es una traducción o interpretación al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 23 de agosto de 2020. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. El mensaje se llama "No se turbe tu corazón". He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, extiendo los saludos a todos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Señor en oración. Padre nuestro, venimos ante ti, gracias de nuevo por tu amor y tu bondad. Rogamos que seas con estas peticiones que se han hecho, Señor, con nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo, aquellos que están luchando, Señor, que los ayudes y que nos ayudes a todos, Señor, que les guíes, los consueles, que nos llenes de tu Espíritu Santo, de tu entendimiento y de tu sabiduría, Señor. Nos ayudes a confiar en ti, Señor, en todas las cosas y en todas las situaciones. Ayúdanos a serte fieles y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro o el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, para leer allí. Muy bien, voy a empezar a leer allí. Quiero leer el versículo 31. Perdón. Perdón, vamos a retroceder al capítulo 13, verso 31, y seguir hacia el 14. Dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. No se turbe vuestro corazón, seguimos la lectura 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien. Aquí el Señor Jesús está hablando con sus discípulos. Les está avisando que Él se va a ir. Se iba a ir de la tierra. Ellos están confundidos. Están en su presencia. Hay otro lugar en la Biblia donde dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice Jesús. Aquí los discípulos estaban con Él. Y Él les estaba diciendo que Él ya se va
Y ellos están haciendo preguntas, lo cuestionan, están un poco confundidos, le dicen, ¿a dónde vas? ¿Y por qué no podemos ir contigo? No alcanzaban a ver la figura completa, a pesar de que estaban con él. ¿Sí? Mientras que estaban con él, tenían mucha valentía. Hasta Pedro le dice, mi vida pondré por ti y nunca te abandonaré, mientras tenían allí a Jesús. Y sin embargo sabemos que cuando vino la hora de la prueba, Pedro llega al punto de negar al Señor. ¿Sí? Así también cuando vienen las pruebas, cuando viene la calamidad, cuando Jesús no está con nosotros o sentimos que no está allí, o cuando de verdad no está con nosotros, cuando no estamos bien con Él, ¿verdad? Jesús le avisa a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Mientras Pedro estaba con Jesús, nunca se imaginó que eso podría llegar a suceder. Y sin embargo, un poquito de tiempo, unas horas después, Pedro se encuentra en una situación donde ya no está Jesús. Otros vienen ante él con toda clase de dudas, temores, preguntas. La multitud está creciendo amenazante. El consenso general es que hay que tener temor, hay que tener enojo y hay que unirse con lo que todos los demás están haciendo. Y Pedro lo niega, no una, sino 3 veces. Sí, poquito tiempo después de esto, Jesús le dice, ¿tu vida pondrás por mí? ¿De verdad? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y la siguiente frase, la siguiente oración, justo después de decirle eso a Pedro, le dice, no se turbe tu corazón. Y dirigiéndose a todos los discípulos, ¿verdad? Creen en Dios, crean también en mí. El punto aquí es muy fácil confiar en Dios cuando todo va yendo bien. Es muy fácil confiar en Dios cuando las cosas van saliendo bien. Cuando nos sentimos cerca de Dios o sabemos que estamos cerca de Dios. Cuando todo va, pues, más o menos bien. Podemos creer que Él tiene todo bajo su control. Pero cuando llega un poco de problema, un poco de prueba y nuestro mundo se pone de cabeza, y aunque pensemos que somos fuertes y aunque pensemos que estamos bien, viene alguna tormenta y lo que estamos haciendo es llegar con el Señor, ¿verdad? A la línea límite y decir, Señor, levántate que perecemos, Señor, ¿qué haces allí durmiendo? El Señor dice, no se turbe su corazón, ni tengan miedo. Más adelante lo dice así. En Proverbios capítulo 3, lo voy a citar nada más, dice en una versión, ¿verdad? Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Quiero hablar acerca de la confianza nuevamente. Pedro estaba listo para confiar en Jesús cuando Jesús estaba ahí sentado a su lado o parado a su lado, a su diestra. Estaba listo para confiar en Él tanto como para morir por Él. Incluso hizo estas afirmaciones llenas de valor y de atrevimiento, diciendo, mi vida pondré por ti, o sea, que iba a morir por Jesús. Y tal vez si alguien le hubiera puesto una espada en la espalda y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Si lo niegas te voy a matar. Pero ahí estando con Jesús, tal vez Pedro hubiera pasado la prueba en ese momento. Pero el ataque del diablo no llegó así para Pedro, ¿sí?
Si estando sentados a la mesa con Jesús después de la Santa Cena llegaba alguien con una espada y le dijera, voy a matar a Jesús, Pedro hubiera sido el primero en estar dispuesto a morir por Jesús. Y la mayoría de la gente, tal vez también. A eso se refería Pedro cuando le dice al Señor, no, o sea, yo voy a pelear por ti. ¿Se acuerdan que le corta la oreja a Malco, verdad? Cuando ya vienen por Jesús, Pedro es el primero en sacar la espada y cortarle la oreja a este criado del sumo sacerdote, ¿verdad? O sea, él estaba dispuesto a pelear, estaba dispuesto a matar y a morir por Jesús. Y Jesús le dice, guarda tu espada en su lugar, porque los que sacan la espada, a espada deben ser muertos. Y ese mismo Pedro, que horas atrás hubiera peleado por Jesús, ¿sí? Si alguien hubiera tratado de atacar a Jesús de manera personal, unas horas o días, no sabemos después, ¿verdad? Habría que ver con claridad. Viene un ataque de una manera muy diferente, de un lugar muy diferente. No era un soldado fuerte que viene por él. Era otra situación. Era una doncella, una joven, ¿verdad? Diciendo, yo te vi con ellos, tú estabas con ellos, yo te vi con Jesús y con los suyos. ¿A poco no? Y lo que no pudo hacer una espada, ¿sí? Si la espada no pudo sembrar temor en el corazón de Pedro, una pregunta de una señorita logró sembrar ese temor y terminó negándolo. ¿Sí? A veces hay ataques frontales y fuertes, y seguro que Pedro se hubiera mantenido firme en esos ataques, pero en un ataque más sutil, más suave, que lo toma por sorpresa, Pedro se derrumba y dice, no conozco al hombre. Ella le pregunta una segunda vez y él repite y le pregunta una tercera vez, y dice la Biblia que incluso maldijo y dijo, no, yo no estaba con él, no sé de qué hablas. Vino este hombre con la espada y Pedro se para como león, con corazón de león. Pero la verdadera pregunta vino en otra lucha de verdaderamente confiar en el Señor. Y él se echa para atrás frente a esta pequeña prueba, falla y niega al Señor. Sí, el ataque a la fe proviene de muchas fuentes distintas y de muchos ángulos distintos. Generalmente el ataque no te va a venir en aquellas áreas donde eres fuerte, porque tal vez en esas áreas nadie te va a arrebatar eso. El ataque a tu fe te va a venir en las áreas donde eres débil, en las áreas donde venga más sutil o donde venga más pequeño el ataque a tu fe, a tu confianza en Dios. El Señor solo está pidiendo que confiemos en Él. Dice, fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pedro trató de apoyarse en su propia prudencia, en sus propias fuerzas, en su propia valentía, y falló. Podemos tratar de confiar en el Señor, en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia habilidad, y nos va a fallar. Fíate del Señor de todo tu corazón. La confianza es algo que es difícil de hacer. Es difícil de confiar. Muchas veces confiamos y nos quemamos. Hay un dicho, ¿verdad?, que ya he predicado de eso, que dice, hiéreme una vez y vergüenza sobre ti, pero hiéreme 2 veces y vergüenza sobre ti. Y lo que eso trata de decir es que si algo sale mal, no volveré a confiar en ti una segunda vez, ¿sí?
lo que eso significa es que trates de protegerte a ti mismo para que no te lastimen la segunda vez, sino que mejor te aísles e incluso te aísles del perdón. ¿Sí? Pero la confianza en Dios significa que tenemos que estar abiertos a poder ser lastimados. Tenemos que abrirnos y ser vulnerables a ser lastimados. Tenemos que perdernos nosotros mismos. Porque nuestra propia prudencia nos dicta que nos protejamos de ser lastimados. Pero la confianza, en contraste, nos anima a abandonarnos a nosotros mismos, abandonar esa protección de nosotros mismos y autopreservación y confiar en Él. Muchas veces, cuando alguien a quien admiramos nos falla, quizás nuestros padres, quizás un pastor, quizás alguien en quien confiábamos nos falla, eso nos sacude hasta el mero centro, hasta el mero corazón de lo que es la confianza. Y lo que empezamos a hacer es construir un muro, una pared, para que ya no nos vuelvan a lastimar. La cuestión es que si nuestra confianza está verdaderamente en el Señor, aunque caigan los gigantes a nuestro alrededor, eso no hace que nuestra fe se desmorone, porque nuestra confianza no está en un líder. ¿Sí? Ese temor de que alguien te falle proviene de no haber puesto tu confianza en Dios desde el principio. ¿Sí? Cuando uno confía en Dios, no importa quién sea tu líder. Por eso el apóstol Pedro dice que oremos por nuestros gobernantes, ¿verdad? No importa si el gobernante es bueno o es malo, nuestra fe no está en el gobernante, o en tu papá, o en el pastor, o en tu esposo, o en quien sea que guía. Nuestra fe está en Dios. Recuerdo la primera vez que yo voté. Ya tiene mucho tiempo, yo creía mi deber votar y asegurarme de que el que llegara a ser presidente fuera alguien mejor que el anterior, alguien que hiciera bien las cosas. Y recuerdo que escuché los resultados, ya después cuando salieron los resultados, y no ganó mi candidato, ganó el candidato malo, el que yo creía ser malo. Y recuerdo que me sentí desanimado, pero en eso recordé un versículo que dice que Dios quita reyes y pone reyes. Y me di cuenta de que había votado en contra de Dios, porque Dios quería a esa persona en el poder, la puso allí. Y tuve que darme cuenta y tuve que aprender que Dios tiene control de todas las cosas. Y que el lugar más seguro para mí es confiar en Él de todo mi corazón y no apoyarme en mi propia prudencia. Fiar o confiar en el Señor nos ayuda a vivir, nos ayuda a atravesar la prueba, nos ayuda a atravesar las cosas buenas y las cosas malas de la vida, porque nuestra confianza no está en la situación, nuestra confianza no está en que un hermano nos falló, nuestra confianza no está en esas cosas. Si tu confianza está en el Señor y tu hermano falla, nos lastima porque nuestro hermano falló, pero no nos lastima porque nos hayas hecho sentir mal. Si estamos confiando en el Señor, pero alguien nos falla y eso nos lastima y decidimos que ya no vamos a ser lastimados de nuevo, entonces estamos confiando en nuestro propio entendimiento.
estamos confiando en una manera de protegernos. No estamos confiando en el Señor, porque el Señor permite que seamos lastimados. El Señor permite a veces que seamos traicionados. El Señor permite que atravesemos pruebas, luchas, situaciones difíciles y que lleguemos al punto en el que no podamos confiar en otra cosa, sino solamente en Él. Es difícil confiar en el Señor. Es difícil confiar en la gente también. Pero si no confiamos en Dios, no podemos confiar en nadie más. Es difícil dejar ir el control de nuestra vida, el control incluso de otra gente, cuando no confiamos en Dios. Es difícil dejar ir, soltar el control sobre nuestros hijos, sobre nuestros jóvenes. A veces es porque no estamos confiando en Dios. Tenemos que permitir que nuestros jóvenes tomen sus propias decisiones por sí mismos. Y tenemos que confiar en ellos en un sentido. Sí, los instruimos, los entrenamos cuando fueron niños, los seguimos instruyendo en su juventud, los guiamos, tratamos de protegerlos. Sí, hasta cierto punto es fácil hacer todas esas cosas, pero cuando llega el momento o el lugar donde ya hay que dejarlos tomar su camino, es difícil. Tal como Pedro, ¿verdad? Con su espada. Pero cuando se trata de dejarlos ir, sentimos que no podemos hacer eso. Pero tenemos que hacerlo. ¿Saben? Qué bien hace si solo entrenamos a nuestros hijos y hacen todo lo que les decimos solo porque están educados y entrenados de esa manera, lo suficientemente bien como para entrenar a su próxima generación de hijos, y que a su vez la próxima generación de hijos entrene a su próxima generación de hijos para que nunca fallen. Es posible hacer todo eso y no tener ni una pizca de confianza en Dios. No tener fe. Mucha gente, muchas religiones, muchas culturas lo hacen así. Es posible tener toda esa religión y toda esa piedad y no tener ni una gota de fe. Sí, cada uno de ustedes jóvenes tienen que tomar sus propias decisiones por sí mismos, si quieren seguir al Señor o no. Van a tener que escoger si van a tener fe o no. Van a tener que escoger si van a confiar en Dios o no. Y nuestra responsabilidad como líderes y como padres es precisamente permitir o darles el lugar para que puedan, o el espacio para que puedan tomar esas decisiones. Ser lo suficientemente sabios como para saber cuándo hay que dejarlos solos y avisarles. Pero si los hemos protegido y sobreprotegido y les hemos dado de comer en la boca al punto que nunca tienen que tomar una decisión propia y al punto que tienen que depender de nosotros todo el tiempo, no va a funcionar. Tenemos que empezar a confiar en nuestros hijos desde que son más pequeños y permitir que hagan las cosas. ¿Sí? Y que si fallan, sepan que hay una
consecuencia. Y conforme los hijos crecen, es difícil. A veces se vuelve más difícil. Y sí, podemos decirle, estás tomando una decisión que no es sabia. Podemos decirle, estás tomando un camino que te va a llevar a consecuencias que no son deseables. Pero a veces simplemente lo que tiene que pasar es que vayan por ese camino para que aprendan. Aunque su vida se haga más difícil, a veces tienen que cometer esos errores. Porque tal vez eso es lo que se necesita para que vuelvan al Señor, para que de verdad confíen en Él y no solo estén entrenados como robots. Al padre del hijo pródigo le rompía el corazón tener que dejar ir a su hijo, pero lo dejó ir. Y así es Dios. Dios nos permite tomar decisiones tontas y malas. Y si como padres y madres vamos a seguir el patrón de Dios, a veces eso tenemos que hacer. Dejar que nuestros hijos tomen malas decisiones. Pero precisamente la fe consiste en eso, en soltar el control de las cosas. La fe es el camino más difícil que jamás tomarás y la obra más difícil que jamás harás. El problema es que queremos proteger a nuestros hijos y queremos protegernos a nosotros mismos y que nos tomamos de manera muy personal cuando alguien falla, cuando el Señor dice, niégate a ti mismo y fíate en mí de todo tu corazón. Aquí dice el Señor, no se turbe tu corazón. ¿Saben? Esa es una declaración muy apropiada para el momento que estaba viviendo Jesús con sus discípulos. Y es una declaración muy apropiada para estos momentos. No se turbe tu corazón. La ansiedad, el temor, la preocupación, el pensar y el pensar, ¿sabes? Tú tienes el control de tu propio corazón. Puedes permitir que el temor te controle y tu corazón se turbe, y lo hará si lo permites. Si lo permites. Y te llevará y te va a tratar como si fueras una marioneta colgando de unas cuerdas, si se lo permites. Pero Jesús nos ha dado el poder, la habilidad de vencer todas esas cosas. Hay veces que vienen cosas sobre nosotros y casi nos espantan demasiado. Sentimos que nos oprimen y el temor crece y empezamos a sentir ansiedad y molestia. Y hay un progreso en esas cosas. Y si permitimos que eso suceda, nos va a llevar cada vez más abajo, más abajo, más en el hoyo, más en el hoyo. La confianza es lo contrario. La fe es una decisión que hacemos, tal como el temor también es una decisión. La situación en la que estemos es algo que no podemos controlar, pero el temor o la fe es algo que sí podemos controlar. Es una decisión, está en nuestro poder, está en nuestro control. El problema es que tratamos de pelear contra la situación. Se vuelve algo de desesperanza porque la situación te abruma y
Y entonces peleamos más duro contra la situación, pero la batalla no está allí y no debería estar allí. Si tan solo cambiamos el papel y en vez de pelear contra la situación, confiamos en el Dios que ha permitido dicha situación y creemos en Él, en que Él está en control o Él tiene el control de todas esas cosas en nuestras vidas, entonces la situación se vuelve prácticamente irrelevante. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con la situación? ¿Voy a confiar en Él y atravesar la situación? ¿O voy a pelear contra la situación hasta que me lleve a una desesperanza, temor y ansiedad tremendas que no podré controlar? Hasta que me destruya. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Son palabras muy sencillas, muy simplificadas, muy simples, pero esa es la clave para atravesar situaciones difíciles como estas. No podemos controlar las situaciones que nos rodean, pero Jesús dijo, no se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Sentimos la tentación de permitir que nuestro corazón se turbe, por supuesto. Ese es el camino fácil, ese es el camino natural. Es fácil permitir que vayamos hacia abajo en ese camino. Es fácil sentir la tensión alrededor nuestro. Necesitamos aprender a vivir con las situaciones en las que estamos. A veces podemos atravesar luchas muy fácilmente y de pronto vienen otro tipo de oposiciones. Tenemos que aprender a vivir con nosotros mismos, a vivir con Dios y a vivir con cualquiera de esas situaciones. Y tan pronto nos demos cuenta de que no puedo ir hacia abajo y hacia abajo en este camino de desesperación, en esta espiral, no puedo seguirme hundiendo. Entonces viene la esperanza. Confía en el Señor de todo tu corazón. Y Jesús diciendo, dando instrucciones sabias, no se turbe tu corazón. No permitas que tu corazón se turbe. ¿Qué te turba? En una ocasión me levanté en medio de la noche, no podía respirar, tenía un ataque de asma. Ya no me acuerdo si fue en un país extranjero, me parece. Me paré en medio de la noche y me dio un ataque de asfixia por asma y respiraba y no entraba aire. Era tan pequeño aire que sentí que estaba funcionando con mi cuerpo con muy poco aire. Sentía como que ya en la próxima inhalación no iba a poder hacerla. Sentí mucho miedo. Me decía a mí mismo, ok, estúpido, respira por favor. Me costaba trabajo respirar. Tenía que tomar una respiración honda y sentía que no entraba el aire y respiraba de nuevo. Y la próxima. Y empecé a pensar, bueno, en una de estas, cada vez va a ser más difícil, voy a estar aquí para siempre, batallando de esta manera, así va a ser el resto de mi vida, ¿verdad? De que tener miedo de que ya no voy a poder respirar. Pero entonces me enfoco, ¿verdad? Y trato de respirar, tomar otra respiración honda, pero no puedo respirar.
y otra vez. Y en ese momento, cuando estás pensando, ¿qué estás pensando? ¿Qué es lo único que ocupa tu mente en ese momento? Lo único que ocupa tu mente es salir de esa situación. Pero si somos sabios y confiamos en el Señor, lo que debería ocupar nuestra mente es, lo único que tengo que hacer es atravesar esta situación, tomar la próxima respiración, y si el Señor no me da aire para la próxima inhalada, está en sus manos. Y entonces yo permití que mi mente fuera torturada por la ansiedad unos minutos en ese ataque de asma. De hecho era madrugada o noche y estuve así hasta que llegó la mañana finalmente. Y en la mañana me empecé a sentir mejor. Pasó el ataque de asma y me sentí mucho mejor. Ya había atravesado la situación. Pasó y quedó atrás, quedó olvidada. Entonces me subí a un avión que estaba lleno de gente, todo el ambiente muy pesado, muy caliente, todos oprimiendo, estaba muy apretado. El aire era difícil respirar y yo había tenido ese ataque de asma, venía de otro país, de regreso para acá. Y otra vez sentí que me faltaba el aire. Y estando allí en el avión empecé a confiar en el Señor y empecé a respirar, a darme cuenta que no podía vivir toda mi vida así. La cuestión es cuando nos sentimos ansiosos y preocupados, todo eso magnifica los problemas, empeora los problemas y se hace como una bola de nieve cada vez más grande y más grande y más grande. Atrapa esa bola de nieve a tiempo cuando alcanzas a ver que vas en el camino equivocado antes de que ya sea demasiado tarde. Jesús dijo, no se turbe tu corazón. Ese no es solo un mandamiento, es una promesa. Él te está diciendo que es posible, que existe el poder en Él para que tu corazón no se turbe, para que confíes en Él en medio de esas situaciones. Cuando venga esa turbación, no permitas que tu corazón se turbe. Date cuenta a tiempo. Y si fallas, atrápalo a tiempo la próxima vez. Aprende cómo confiar en el Señor de todo tu corazón. Aprende cómo no permitir que tu corazón se turbe. No es algo mágico, no es una píldora que se lleva la ansiedad y ya no la sientes. ¿Sí? Si ya has desarrollado un patrón, un molde, una forma, un esquema de cómo reaccionas, vas a tener que desaprender tus malos hábitos de cómo reaccionas ante las situaciones para poder componerlos y ahora reaccionar de otra manera. Eso es un hábito que hemos permitido que caigamos en esos hábitos. Cuando empieces a sentir el temor o el pánico de que hiciste algo mal o de que pasó aquello o de que estás en tal situación, puedes como un perro, ¿verdad?, perseguir tu cola todo el tiempo y solo vas en círculos y no hiciste nada hasta que hagas un hoyo en el piso. O puedes reconocer y decir, espera un minuto, esto no me lleva a ninguna parte, esto está mal, esto no trae ningún fruto de provecho, mejor voy a confiar en el Señor. Como dijo Job, aun si muero, aunque me matare, aunque sea esta doncella preguntando, ¿conoces a Jesús? Sea ese tipo de lucha o sea otro tipo de lucha, es tiempo, es hora de confiar en el corazón, en el Señor de todo tu corazón y de no permitir que tu corazón se turbe. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.